Como base bíblica estaremos dándole lectura a Deuteronomios capítulo 8, versículos 11 en adelante. ¿Estamos todos ahí? Si no, le doy tiempo. Yo no ando con prisa. Capítulo 8, el versículo es el 11. Amén. Pues, en reverencia a la palabra, le pido a que se ponga sobre sus pies, ¿verdad? Todo aquel que pueda, a menos que no tenga usted una dificultad de salud, se entiende. Pero si usted está saludable y fuerte, pues les invito a que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor. Y pues le damos lectura para la gloria del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así perecerán, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Se pueden sentar. Que no se te olvide. Nosotros vivimos en unos tiempos donde la tecnología ha servido de ayuda y de mucha bendición. En específico, los teléfonos inteligentes, como le dicen, ¿verdad? Los smartphones. Todos nosotros sabemos que estos teléfonos ya, ¿verdad?, no son un simple teléfono para hacer una llamada, para comunicarnos, sino que se ha convertido en un aparato que nos ayuda prácticamente en todo, y lo utilizamos para todo. O sea, es algo que ya pues dependemos de ello para prácticamente casi todo, ¿verdad?, en la vida. Y yo sé que a todos nosotros el teléfono nos ha salvado de olvidarnos de algo importante, ya que quizás lo habíamos programado
como un recordatorio. O sea, una de las bendiciones que tienen estos electrónicos es que tú lo puedes programar para que te acuerde, ya sea una cita, ya sea una fecha importante. Tú lo puedes programar para el día específico, para una hora específica. Y yo estoy seguro que todos nosotros quizás hemos experimentado ese momento donde gracias al teléfono nos salvó de olvidarnos de una fecha importante. Hello. Pero, ¿qué pasa cuando el corazón se olvida? ¿Qué pasa cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros? Para eso no existe tecnología. Para eso, ¿verdad? Lo único que puede existir para acordarnos o recordarnos de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas se llama gratitud, agradecimiento. Y sabemos que hay cosas que no se deben olvidar, ¿verdad? Hay fechas de cumpleaños, fechas de aniversario. Y en sí, ¿verdad? Podemos enumerar un sinnúmero de cosas que no se deberían olvidar. Pero nada es más dañino. O sea, pero se nos olvida, ¿verdad? Mi esposa aquí decía que ella no se acuerda si se le dedicó una canción de esas a ella. Pero ella es humana, yo soy humano, nos podemos olvidar de muchas cosas. Pero creo de todo corazón que si hay algo peligroso, algo que es dañino, es que nosotros nos olvidemos de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y en este tiempo del año, muchos están contentos y locos por celebrar, ¿verdad?, el día, como se le dice, de acción de gracias. Muchos solo esperan este día para demostrar actos de gratitud. Pero creemos, como fieles seguidores de Cristo, que la gratitud no es un evento del calendario, sino que es o debe ser una actitud del corazón. Y aquí Dios, en Deuteronomio capítulo 8, nos da un mensaje a cada uno de nosotros que creo que es importante, creo que es urgente, y nos dice claramente: cuidado con olvidar. Que no se te olvide. ¿Y por qué Dios dice estas palabras? Israel está al final de los 40 años en el desierto. Todos nosotros conocemos la historia. Estuvieron 400, casi 30 años en Egipto, en servidumbre, esclavos, en opresión por el faraón. O sea, un tiempo bastante largo donde no tenían paz, estaban sufriendo. ¿Qué no pasaron esta gente, verdad? Este pueblo de Dios en ese lugar. Y había llegado el momento de la liberación. Dios lo libertó, lo sacó de ahí con mano fuerte. Sabemos las grandezas que Dios hizo a través de las plagas. Dividió el mar Rojo. Y se encontraron en un desierto por 40 años, donde aún en medio de ese desierto, el proveedor de ellos fue Jehová. Escuche bien. Sabemos cómo Dios los sustentó, los guió. O sea, eso no está en cuestión. Dios proveyó en cada momento de ellos. Ahora llega el momento, ¿verdad?, al final de los 40 años en el desierto, y literalmente están a las puertas de Canaán, a punto de entrar a la tierra prometida. Y Moisés está dando prácticamente sus últimos discursos. Él sabe que él no va a entrar a esa tierra, ya Dios se lo había hablado. Así que él está dejando prácticamente las últimas instrucciones,
los últimos consejos, exhortaciones al pueblo de parte del Señor. Y cuando tú lees el capítulo desde su comienzo, tú vas a ver que Dios comienza recordando que el desierto. Dios empieza a decirle a ellos claramente la travesía, todo lo que ellos habían pasado, cómo Dios las había suplido. O sea, está hablando de qué, de dependencia, de provisión y de la fidelidad divina del Señor. Dios empieza a recordar, pero sobre todo llegamos al punto donde Dios les exhorta. O sea, de un recordatorio pasa a lo que es la exhortación, pasa a lo que es el consejo, pasa a lo que es la advertencia que fue para ellos, pero que también es para cada uno de nosotros. Y les exhorta a no olvidarse de Él cuando entren en la tierra prometida y prosperen. O sea, Dios le está diciendo a ellos, cuando ustedes lleguen allí y ustedes comiencen a comer, que se sientan satisfechos, dice, asegúrate de alabar al Señor tu Dios. Aleluya. Y le dice, sin embargo, es en ese momento cuando debes tener mucho cuidado, porque en tu abundancia, aleluya, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Mira, el Señor fue el que nos creó. Y si hay alguien que nos conoce muy bien, es Dios. ¿Cuántos lo saben? Él nos conoce muy bien a cada uno de nosotros. Y como Él conoce al ser humano, como Él nos conoce muy bien, Él prácticamente le está advirtiendo desde antemanos, antes de que ocurra, de caer en el peligro de olvidarse de su Dios. ¿Por causa de qué? De la prosperidad. Y este pasaje, esta cita bíblica es de suma importancia y es bien relevante hoy para nosotros. Porque la prosperidad, la comodidad sigue siendo el escenario donde muchos tristemente se olvidan del Señor. La prosperidad y la comodidad sigue siendo, aleluya, el escenario para que el corazón de muchos tristemente se aleje del Señor. Y nosotros tenemos que saber y entender que es importante cultivar un corazón agradecido. Mira, no hay nada mejor que cultivar un corazón agradecido, que recuerde siempre, no algunas veces, que siempre tenga presente quién es Dios en nuestras vidas. Que tengamos presente lo que Dios ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo por cada uno de nosotros, aleluya. Porque cuando nosotros tenemos presente de donde Dios nos ha sacado, aleluya, de ese Egipto, de esas ataduras, de esa opresión, cuando tenemos presente, aleluya, lo que Dios es en nuestras vidas y de donde nos ha sacado, eso automáticamente lo que va a hacer, hermano, es que le tiene que alabar, le tiene que glorificar, le tiene que agradecer. Y Él dice claramente en este pasaje bíblico, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Aleluya. Nosotros siempre hemos tenido ese problema. ¿Cuántos lo han tenido? Yo lo he tenido. Siempre hemos tenido ese problema. Es un problema serio. Esa tendencia de olvidar.
Y el problema de olvidar es que cuando olvidamos, automáticamente nos volvemos ingratos. Ahí está el problema cuando olvidamos. Cuando nosotros somos olvidadizos de las bondades que hemos recibido, eso abre la puerta para la ingratitud. Eso da pie para que nosotros entonces nos empecemos a comportar y conducir como personas malagradecidas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que bregar con este tipo de personas. Pero creo que es bien duro, hermano, y bien difícil bregar con personas malagradecidas. Mira, nosotros ninguno somos perfectos. No lo somos. Tenemos defectos. ¿Cuántas cosas no tenemos? Pero yo creo, hermano, que si hay una característica o una actitud bien mala que puede haber en el ser humano, es precisamente ser ingrato. El olvidarse de las bondades que ha recibido. El ser olvidadizo, el no ser agradecido, aleluya. Porque cuando hablamos de las cosas del Señor, esta actitud es bien común. O sea, se busca a Dios cuando hay necesidad. Y no es que no lo hagamos. Yo creo que al quien tenemos que buscar es a Dios, porque ningún otro puede hacer por nosotros lo que Dios puede hacer. No es que no lo busquemos en necesidad. El problema es solo buscarlo cuando estamos en necesidad. E incluso yo creo que en los últimos estudios que hemos estado teniendo sobre el pueblo de Israel, hemos estado viendo en parte este comportamiento. Un ciclo, amén, que había en ellos, donde estaban en un periodo de ¿qué? De bendición, de paz, disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero el problema es que cuando empiezan a olvidarse, entra la ingratitud. Empiezan a olvidarse de las cosas del Señor, de la palabra de Dios, de serle fiel al Señor. Y eso lógicamente los conduce ¿a qué? A apartarse, a alejarse. Y cuando uno se aparta de Dios, viene ¿qué? El problema, la calamidad, las dificultades, la opresión. Y no es hasta que pasa un tiempo de tener que estar sufriendo y padeciendo que entonces ¿qué? Nos volvemos a ¿qué? A acordar y clamamos al Señor. Pero usualmente el pueblo es dado a esa conducta que tendemos a buscarlo o a acordarnos cuando necesitamos. Y nosotros los padres debemos de saber cómo se siente eso. Porque todos aquí que somos padres, que tenemos hijos, qué duro es cuando nosotros tenemos hijos que solamente te llaman cuando necesitan. Hello. O sea que en parte podemos tratar de entender ese sentimiento. Y mira que nos gusta, mira que molesta, mira que tú das todo por tus hijos. Mira que aleluya, tan pronto está la llamada, tú estás ahí para atenderlo, porque los padres siempre están ahí por sus hijos. No importa los cabezones que son. No importa la falta de respeto, aleluya, que te han dado. El padre siempre es padre y la madre siempre es madre. Entonces les resuelve. Es más, tú hasta los conoces cuando tú ves la llamada y dicen, ¿qué era el nene? Y tú les resuelves. Y se desaparecen de nuevo por un buen tiempo. Se olvidaron que tienen mami, se olvidaron que tienen papi. Y ese es el problema.
Y ese comportamiento lo tenemos muchas veces nosotros, pero con el Señor. Y estamos en aprieto, estamos en necesidad y clamamos y buscamos y oramos y hacemos promesas y hacemos de todo. Qué bueno. Pero el problema es que el corazón tiende a olvidar cuando se llena. Y es por eso que el versículo 12 dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Ve? Ahí está el problema. Porque el corazón se tiende a olvidar cuando estamos llenos, cuando hay abundancia. Y es por eso que le dice, cuando tú comas, cuando te sacies, cuando tú prácticamente edifiques esas buenas casas, y las vacas y tus ovejas se aumenten. ¿Tú entiendes esas palabras, verdad? Quizá tú no tienes vacas hoy día y ovejas, pero ¿sabes qué? Tienes una nevera llena de chuletas. Tienes bistec, tienes pollo. Pues eso es lo que quiere decir. Cuando haya para comer y la nevera está surtida, está llena. Pero cuando estaba vacía, que cuando la abría lo que veía era el desto de agua nada más. Y gritabas y mirabas hacia el cielo y le pedías y buscabas a Dios. Pero él le dice, mira, cuando las vacas y tus ovejas aumenten, cuando haya plata, cuando haya oro, cuando todo, o sea, todo lo que tuvieres se aumente. Estamos hablando del momento de la bendición. En esas etapas donde todo sale bien. Y qué rico es disfrutar de esas bendiciones. El problema es olvidarnos del Señor. El problema es olvidarnos. El problema es acomodarnos. Y Dios le está dando una orden, una exhortación. ¿Y por qué Dios tiene la necesidad de recordar esto? Porque Él conoce y sabe que el corazón del ser humano tiende a ¿qué? A olvidarse. Tú sabes que la ingratitud comienza cuando la memoria se apaga. Cuando la memoria se apaga, o sea, cuando nosotros empezamos a olvidarnos. Y yo no estoy hablando de olvidarnos porque ya tenemos Alzheimer's o demencia o ya pues no, yo estoy hablando, hermano, de que nosotros prácticamente por negligente, deliberadamente ya no lo tenemos en cuenta. Cuando la mente, la memoria se apaga y se olvida, eso le da entonces entrada y comienzo a la ingratitud. Porque ¿cómo vas a poder agradecer si no lo estás recordando? Para tú poder agradecer, tienes que tenerlo presente. No se te puede olvidar de los favores. Molesta, ¿verdad? Cuando tú haces un favor. Y no es que tú lo haces por interés. Porque creo de que cuando nosotros hacemos algo, ya sea para bendecir lo que sea, debe ser desinteresadamente. Pero no deja de ser una realidad que cuando tú haces eso y esa persona te responde de una manera, hermano, malagradecida, eso molesta. Y él le dice claramente a este pueblo, ustedes se tienen que cuidar de no olvidarte de Jehová. Pero mira un detalle aquí importante. Él dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno
hoy. Mira, nosotros nunca vamos a tener cómo pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Así que no pienses que tú le estás pagando a Dios para atrás. Porque pagarle a Dios jamás. Lo que Él hizo y lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, hermano, nosotros no tenemos cómo pagarle. Pero entendemos claramente que la obediencia es nuestra mejor expresión de agradecimiento al Señor. Entendemos que no tenemos cómo pagarle, pero yo entiendo entonces que la obediencia mía hacia Él, mi fidelidad, es la mejor expresión, aleluya, de agradecimiento. Entonces, ¿cómo yo agradezco al Señor? Obedeciéndole, haciendo su voluntad, siéndole fiel. Entonces, agradecimiento no es simplemente levantarte por la mañana, que es bueno y hay que hacerlo. Tan pronto tú abras los ojos, la misericordia de Dios se ha renovado sobre tu vida. Tú dices, gracias Dios mío por este día. Pero nosotros entendemos que más que palabras, lo más importante son los ¿qué? Son los hechos. Así que podemos decir gracias muchas veces de boca y no estar diciendo nada. Porque la mejor expresión de agradecimiento es cuando nosotros andamos como el Señor exige que nosotros andemos. El mismo Jesús fue el que dijo, si tú me amas a mí, ¿cómo nosotros lo vamos a demostrar? Diciéndole que le amamos. ¿Qué Él dijo? Dime que me amas. No, Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, que la gratitud podemos ver que va de la mano con obediencia. El querer que ser obedientes, ser fiel. Él le dice, cuídate de no olvidarte, pero ¿para qué? Para cumplir. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios, nosotros sabemos, hermano, lo que Dios exige. ¿Hay alguien aquí que no lo sabe? Nosotros sabemos lo que Dios demanda y exige de cada uno de nosotros, porque Dios exige. Y dice claramente, después que Él le dice, después que tú te jaltes y comas y edifiques esas casas y todo lo que tú tengas se multiplique, las vacas y todo lo demás, el oro, la plata y todo lo que tú tienes se va multiplicando en ese momento de prosperidad. Dice, cuídate. Dice, y dice claramente el 14, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó ¿de dónde? De tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Todos nosotros tenemos un Egipto. Y unos más fuertes que otros. Por eso es que, mira, muchas veces yo me doy de cuenta que hay personas que verdaderamente, hermano, de donde Dios los sacó, tocaron fondo. En una calle, quizá comiendo, hermano, de los zafacones, durmiendo debajo de los puentes, quizá adicto a las drogas, despreciado por la sociedad, ninguna esperanza humanamente hablando. Y Dios los coge, llega a su vida, los perdona, los restaura, los levanta, los bendice. Y muchas veces, hermano, tú te das de cuenta que son las personas más agradecidas que son. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más ama. Todos tenemos un Egipto del cual fuimos liberados
Yo no sé cuál fue tu Egipto. Yo no sé de dónde Dios te sacó, pero yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Yo sé cuál era mi futuro. Yo sé que yo estaba perdido en mis delitos y pecados, sin esperanza. Lo que me esperaba era una condenación eterna. Hasta que Dios llegó a mi vida y me perdonó, me restauró, me levantó, me ha bendecido. A su nombre. Todos tenemos desiertos donde Dios, hermano, nos sostuvo cuando quizás no había otra fuente. Mira, Dios empieza a acordarle a ellos el desierto. Tú sabes que el desierto fue un momento de prueba para este pueblo. Dios los probó. Y en el desierto, yo no tengo que decírselo. En el desierto, hermano, aleluya, mira, ese es durante el día es el lugar más caluroso, caliente. En la noche es el más frío. En el desierto no hay nada. Pero Dios le estaba enseñando una total dependencia ¿de quién? De Él. Y cuando Dios los atraviesa por ese desierto, donde no había absolutamente nada, Jehová era su única fuente. ¿Cuántas veces has pasado por desiertos donde tú pudiste ver que Dios fue la única fuente que te pudo sacar y bendecir en ese momento? Y es por eso que nosotros tenemos que vivir constantemente en el presente, pero nunca olvidarnos de donde Dios nos sacó. Y yo entiendo que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo hacia dónde, hacia la meta, hacia el frente. O sea, no es que tú vas a vivir en el pasado, es que tú no puedes olvidarte de donde Dios te sacó. No podemos olvidarnos. La gratitud nace cuando recordamos no solo lo que tenemos. Porque hay gente que quizá en el momento agradece por lo que tienen en el momento, pero se olvidan de lo que son en Cristo Jesús. Más allá de lo que Dios te pudo dar, tú tienes que saber quién tú eres en Cristo Jesús. Quién tú eres para Dios. Porque mi esposa decía ahorita que yo era ¿qué? Añadidura. Eso yo lo acepto, es una realidad. Yo no me molesto con eso. Porque yo soy que una añadidura. Por el día que yo no esté, Dios me guarde. ¿Se va a olvidar de Dios? Yo he visto personas que le sirven al Señor hasta que el cónyuge si el cónyuge lo dejó, dejaron a Dios. Entonces, ¿qué culpa tiene Dios de que tu esposo o tu esposa te haya dejado? Lo que tú tienes que saber es que Él prometió que no dejarte ni desampararte. Entonces, la lealtad de mucha gente es hasta cierto punto. La fidelidad de muchos tiene ya un límite. Tan pronto esto suceda, pues ya. Y a Dios se le sirve en las buenas y en las malas. A Dios se le adora en las buenas y en las malas. El apóstol Pablo dijo, yo he sabido estar contento en cualquiera que sea que mis circunstancias.
ser agradecido cuando hay y cuando no hay. O solamente vas a ser agradecido cuando eres bendecido. Mira, la gratitud no puede depender de esas cosas. Sino que yo estoy agradecido porque yo sé de donde Dios me sacó, lo que ha hecho en mi vida, lo que Él significa para mí. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, ¿de dónde Dios te sacó a ti? ¿Qué cadenas rompió Él? ¿Qué puertas abrió Él para ti? ¿Cuál fue el maná que Él te dio cuando no había nada? Y Él dice claramente, y se enorgullezca tu corazón. Mira, porque cuando uno se olvida de Dios, el corazón se daña. Y entra el orgullo. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, porque en el desierto no hay agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. O sea, en el desierto no hay comida. Allí no hay supermercado. Allí no hay tienda. Pero de la nada Dios provee maná. Una comida nunca antes vista, ni que sus padres habían probado. Era especial. Descendiendo de ¿qué? Del cielo. Pero hasta de eso se quejaron ellos. Mírate esto, maná. Comida que tus padres no habían conocido. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mira, si hay un problema del que olvida, es que comienza a pensar que lo logró por sí mismo. Ese es el problema del que olvida. Que llega a pensar que todo lo que tiene, todo lo que ha adquirido, todos los logros, todos los éxitos, ha sido ¿qué? Por sus fuerzas. Qué error. Tú sabes que el mayor enemigo de lo que es la gratitud es el pensamiento, lo logré yo. Cuando tú empiezas a hablar así, hace tiempo ya Dios se borró de la mente tuya. Porque tenemos que saber, primeramente, que si estamos aquí hoy es por su misericordia, fue el que te levantó. Si tú estás trabajando es porque te da salud y fuerza. Tenemos que saber que todo lo que tenemos hoy día, todos nuestros éxitos, todos nuestros logros, los recibimos de su mano, por su bondad, su gracia y su misericordia. Es por eso que cada triunfo, cada victoria es importante llevarlo a la cruz del Calvario, reconociendo siempre que el grande es Él y dándole las gracias, la gloria y la honra a Él, porque solo Él se lo merece. Pero cuando tú empiezas ya a decir, mira, esto lo hice yo, y empieces a parecerte a Nabucodonosor, cuídate de que Dios no te ponga a comer hierba como los animales. Porque yo te digo una cosa, el que se enaltece, el que se pone altanero con un corazón orgulloso, Dios se encarga de bajarlo de esa nube. La gratitud. ¿Tú sabes qué es lo bueno de ser agradecido?
La gratitud nos lleva siempre a la verdad. Fue Dios. Esa es la verdad. Cuando somos agradecidos, lo vas a tener presente. Siempre le vas a dar las gracias. Siempre lo vas a reconocer en tu vida. Amén, aleluya. Y por ende vas a buscar siempre hacer que su voluntad, agradarlo a Él, serle fiel, cumplir con, ¿qué? Con sus mandatos, con sus estatutos. Sin Él, mira, la palabra dice claramente que apartados de Él, nada. No dice algunas cositas. No. Dios nos dice claramente que nosotros sin Él nada podemos hacer. ¿Tú sabes lo que significa nada? Nada. Nothing. O sea, tus fuerzas provienen de Él. Las oportunidades que muchas veces se presentan, Él es el que abre las puertas. La salud que tú tienes, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Todo lo que tú tengas, los talentos que tú tienes, dale gracias a Él. Dale gracias a Dios. Todo viene de Él. Dios, aleluya, es el que nos bendice. Pero no solamente bendice, Él prácticamente, hermano, nos habilita. Y la verdad es que si hay algo que podemos ver de estos tiempos en que estamos nosotros viviendo hoy día, es que es una cultura aceleradora, donde todo, amén, donde lo más fácil se puede ¿qué? Olvidar. Esos son los tiempos en que nosotros estamos viviendo hoy día. Entonces, recordamos lo que nos falta, pero olvidamos lo que ya nosotros tenemos. Es fácil recordar lo que no tienes, pero que muchas veces, qué difícil muchas veces se nos hace tener presente lo que sí ya tenemos. Y por estar pendiente de las cosas que deseamos, se nos olvida agradecer y ser agradecido por lo que sí ya Dios nos ha dado. Que somos, por cierto, somos afortunados, somos bendecidos. Pero el problema del ser humano es que siempre está insatisfecho. Siempre es una queja. Y entre más tenga, más se queja. Y siempre es una queja. Y siempre es una queja. Y esto es bien importante. Mira, David es una persona en las Escrituras que tenía esta verdad bien presente en su vida. Y es por eso que podemos ver que en el Salmo 103, él le habla ¿a quién? Al hermano. Él le habla al amigo, no, él le habla a su alma. Él se está hablando a él mismo, a su alma. Tú sabes que muchas veces usted tiene que hablarse a usted mismo. Para que usted no se olvide, usted tiene que hablar con usted mismo, que la gente piensa que usted es un loco. Y es por eso que él dice en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová. Él está hablando a su alma. Él se está hablando a sí mismo. Y él está diciendo claramente, alma mía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No dice algunos, dice que no podía olvidar ningunos de los beneficios que había recibido de Jehová. Mira, en este mundo ajetreado, que todo es un corre y corre, y todo es
consumir, trabajar, que quiero, que necesito. Es importante hacer un alto, detenerse, tomar una pausa para simplemente agradecerle al Señor. Hay que hacer un alto y hablarse a uno mismo. Dejar el afán, dejar el corre. Y simplemente decir, aleluya, bendice alma mía a Jehová, aleluya. Mira, la gratitud se vuelve entonces prácticamente en esa fuente de adoración, porque le estamos reconociendo. O sea, la gratitud va a ser esa fuente de adoración, porque le vas a adorar cuando eres agradecido. Por eso es que siempre decimos que un corazón agradecido tiene que alabarle. Es por eso que siempre decimos que nosotros entramos por esas puertas y tú no tienes o no debes esperar que alguien con un micrófono te diga a ti que alabes a Dios, porque si tú sabes de dónde Dios te sacó y eres agradecido, usted le va a alabar, le va a adorar espontáneamente de lo más profundo de su corazón. Yo no tengo que esperar que alguien me diga a mí alaba para alabarle. Y tampoco Dios espera alabanzas mecánicas, sino que la alabanza tiene que ser espontánea, tiene que ser de agradecimiento. Yo tengo que saber por qué yo le estoy adorando, por qué yo le alabo, por qué yo estoy en la casa del Señor. Si usted está aquí simplemente para cumplir, usted tiene problemas. Y cumplir es bueno. Cumplir es bueno. Pero mejor es saber, aleluya, que yo estoy aquí, no para cumplir con el hombre, sino porque yo me debo a él, sino porque yo estoy agradecido, porque yo sé que sin él nada puedo hacer, aleluya. Yo vine a rendirle culto a Dios, vine a agradecerle, vine a adorarle, aleluya. Mira lo que dice David. Él dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y él empieza a enumerar ciertas cositas. ¿Cuáles son los beneficios? Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. O sea que en los momentos difíciles, cuando no hay solución, el único que viene a salvarte es Dios. El que rescata del hoyo tu vida. Mira, el que te corona de favores y misericordia. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios te corona a ti de favores y de misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que aunque los años nos pasan por encima, hay una fuerza que tú recibes de parte del Señor que te mantiene, que te ayuda a seguir hacia adelante. Por eso es que yo no sé si ustedes lo han notado, pero mira, el que le sirve al Señor gracias, Jimmy. Muchas veces, yo no sé si tú has visto, ¿verdad? Las personas que ponen una foto de antes y otra después. Pero yo no estoy hablando de la que rebajó 50 libras, no. Yo estoy hablando, hermano, de antes de Cristo y después de Cristo. Y lo que Dios hace en la vida de uno es maravilloso.
que no solamente usted se da de cuenta, sino que los que los rodean pueden percibir la transformación, el cambio y la bendición que Dios está haciendo en tu vida. O sea, Dios nos rejuvenece. Dale las gracias al Señor por eso. Que no necesita los botox. Dios se encarga de eso. Aleluya. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen. Mira, cuando las personas se comportan injustamente con usted, tú puedes estar seguro que Dios saca la cara por ti. Muchas veces tú ves que los otros ven la injusticia, tú dices, y tú esperando que aquel te defienda, que aquel te defienda, que aquel, y nadie sacó la cara por ti. Y te sientes desilusionado, desilusionada, decepcionado, pero ¿sabes? Hay uno que habita en los cielos, que no es que uno ore para que Dios entonces, hermano, los tale, pero Dios se encarga del que comete las injusticias contra uno, hermano. Somos sus hijos y Él nos cuida muy bien. Nos cuida muy bien. En fin, aquí vemos que hay muchos beneficios. Dice que es misericordioso y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Y sigue así enumerando los beneficios que no se deben olvidar. Y es por eso que constantemente, todos los días, tú tienes que decirte, no te olvides. Alma mía, alaba a tu Dios. Alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Tener presente que tú estás hoy parado donde estás por su misericordia. Que hasta aquí Él nos ha traído a cada uno de nosotros. Pero para ir terminando, mírate esto. Voy a regresar a Deuteronomio, donde dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído a esta riqueza. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy. ¿Quién está afirmando esto? Dios. Y cuando Él habla, cuando Él dice algo, Dios no es olvidadizo. Dice, yo lo afirmo hoy contra ustedes que de cierto perecerán. Como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así perecerán, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. Aquí hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dios no toma esto livianamente. Y mira que Dios es bueno. El amor de Dios es grande, su misericordia, su gracia. Un Dios de oportunidades. Claro que sí. Pero Él está diciendo aquí, si tú te olvidas, si tú te llegares a olvidar, y por consecuencia cuando te olvides empieza entonces a poner tu corazón en otras cosas. Aquí dice otros dioses y entendemos que eran dioses paganos. Pero nosotros sabemos que para nosotros idolatría no es simplemente irte tras otro dios pagano. Porque tú te olvidas de Dios y ahora el que usurpa el lugar de Dios en tu vida es el dinero, ese es su Dios. Es el trabajo, ese es su Dios. Es la casa que compraste, ese es su Dios.
Todo lo que te está robando el tiempo, todo lo que está tomando el tiempo de Dios en tu vida, eso es tu Dios. Si Dios no es primero, lo que sea que está primero, ese es tu Dios. Y es por eso que esto es bien importante, porque quizás hay personas que dicen, pero yo no le sirvo a otros dioses. Pero se nos está olvidando que si Dios no es primero en nuestras vidas, eso que está en primer lugar es el Dios nuestro. Que esto no se trata de conformarnos, de cumplir. O sea, yo le he dicho muchas veces aquí anteriormente, o sea, vemos este momento aquí un domingo y llegamos y lo vemos como cumpliendo con Dios. Si tú estás aquí de que para cumplir con Dios, tu manera de ver las cosas y tu relación con Dios hay que examinarlas. Tú no le estás haciendo un favor a Dios por venir a la iglesia. Yo creo que tú sepas eso. Si tú piensas que tú le estás haciendo un favor a Dios por estar aquí, listo. No. Aquel que necesita de Dios soy yo. Dios no necesita de mí. Dios sigue siendo Dios. Conmigo o sin mí, Dios sigue siendo Dios. El Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. El que necesita somos nosotros. El que dependemos de Él somos nosotros. Dios no depende de nosotros. Y Él le dice, mas si llegares a olvidarte y te vas a servir a otros dioses, de cierto vas a perecer. Vas a perecer. Entonces, una de las cosas que muchas veces hace la ingratitud es que abre la puerta a la independencia. O sea, como que nos independizamos de Dios. Como otras palabras, ya yo no necesito. O sea, hay personas que no lo digan, pero sus actitudes, sus hechos, eso es lo que están diciendo. Porque tú no tienes que hablar para decir algo. El comportamiento y la actitud lo dice todo. Con nuestros hechos nosotros hablamos más. Y cuando nosotros nos olvidamos o no tenemos en cuenta a Dios, lo que estamos diciendo es que yo solo puedo. No te necesito. Gracias por el favor que me hiciste, but I got it from here on. I don't need you no more. Y nosotros, aunque sea de una manera no deliberada, actuamos así. Y ese es el peligro y es por eso la advertencia y es por eso aprovechar este momento donde muchos se centran en la gratitud, en la acción de gracia. Pero la gratitud, hermanos, aleluya, no es algo de calendario, es una actitud del corazón. Yo no espero a que llegue esta temporada para yo ser agradecido, sino que todos los días de mi vida yo debo de procurar ser agradecido. Agradecer al Señor por todo lo que tengo, por todo lo que nos ha dado. Mira, la palabra dice que, mira, que demos gracias a Dios por todo. Eso no es lo que dice. Hay que darle gracias a Dios por todo. Aún por las pruebas, darle las gracias a Dios por esas pruebas. Job fue el que dijo, mira, vamos a recibir el bien y el mal no lo vamos a recibir. Jehová, Dios Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito, olvídate de eso. En el momento, mira, en el momento de la bendición, la palabra dice goza. En el momento de la adversidad, considera. Hay un tiempo para todo. Pero en todo eso Dios está presente. No estamos solos. Lo que hay que ser agradecidos. Reconocerlo, ¿verdad? En todos nuestros caminos. Pero si hay una cosa que hace la gratitud, es que mantiene el corazón alineado. La gratitud, amén, nos mantiene que sensibles, humildes
y conscientes siempre de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tú sabes que la gratitud viene a ser como esa vacuna contra el orgullo y contra el desvío espiritual. Eso es lo que viene siendo la gratitud para cada uno de nosotros. Es algo que nos va a guardar y cuidar del orgullo y de desviarnos de los caminos del Señor. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Es un peligro olvidar, iglesia. Mira, tú sabes que cuando la memoria falla, o sea, cuando nos olvidamos del Señor, la adoración se vuelve un ritual. Yo no sé si tú puedes entender eso. Escucha eso bien. Cuando ya tú no tienes a Dios presente en tu vida, cuando ya no hay agradecimiento en nuestro corazón, cuando Él no es el todo para nosotros, cuando Dios no está en primer lugar, la adoración se vuelve simplemente algo ritual, no una respuesta. Porque la adoración y el servicio es una respuesta. Pero cuando nosotros nos olvidamos, se convierte en algo rutinario. Y ahí es donde en vez de tener presente y recordar, todo es una queja. Mira, esos cristianos que siempre se están quejando, cuidado. Tú sabes que muchas veces la queja es la voz del olvido. Una vida que se ha olvidado del Señor deja de alabar con gratitud y deja de buscar a Dios con prioridad. Así que Dios nos hace un recordatorio, una exhortación, así como lo hizo con este pueblo. Nos dice a nosotros que no se te olvide. Cuando tú estés disfrutando de lo que Él te prometió, porque fiel son las palabras del que promete. Dios, hermano, Dios cumple cuando Él promete. Y tú tanto tiempo que estuviste orando y buscándolo y esperando esa bendición, cuando la recibas, ¿tú sabes cuál va a ser el próximo reto? Mantenerte y no olvidarte.